Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Ningún problema de internet o de luz o algo en sus colonias? Ahorita por el momento no, pero ayer sí estuve gran parte del día sin luz porque tronó un transformador. Sí, algo escuché por ahí. ¿Y cómo les fue con las lecturas? ¿O cómo les ha ido? Porque realmente algunas son muy extensas. Díganme que han alcanzado a leer. Max, bueno, mientras llegan algunos más, pues vamos a ir comenzando. Creo que hoy tenemos un buen rato juntos. Vamos a ver quiénes ya están, a ver cuánto nos falta. Está Leslie Cruz, ha llegado. Aquí está Jacqueline. Sí, maestro presente. Raúl, ya llegó. Kylie también por aquí anda. Marisol también. Cristian va llegando. Luis Enrique no lo veo todavía. Guadalupe aquí está. Galilea no la vi. A ver, me verifico. Galilea aquí está también. Lluvia no la veo. Max aquí está. Ya Jaira no la veo. Jaira. Y por último, Dayana. Dayana no la veo. Dayana. No, está Dayana. Vamos a hacerles alguna introducción sobre el tema que vamos a estar revisando en estos días, que es la cuestión de gestión financiera. En principio, pues es importante enfatizar pues que en las finanzas, que es lo que vamos a irnos avanzando, pues es una materia, es un tema, un área de conocimiento que estamos relacionado con la economía y la contabilidad. Y bueno, pues entonces pues tenemos que aprovechar todas las relaciones que hay entre las mismas, dado que una complementa a la otra. Entonces, cuando hablamos de finanzas, vamos a hablar de conceptos de economía y de contabilidad. Cuando hablamos de economía, pues vamos a hablar de temas que se ven en finanzas y contabilidad. Y lo mismo en contabilidad, pues vamos a ver temas que se refieren a finanzas y a economía. La economía, pues sabemos que nos ayuda para obtener una estructura para la toma de decisiones eh, en áreas como análisis de riesgos, para la fijación de precios y para las relaciones entre la oferta y la demanda. También podemos hacer un análisis comparativo de rendimientos y otras áreas. También dentro de la economía, pues podemos tener un panorama del entorno económico y el cual pues es necesario conocer dentro de la empresa para poder tomar una decisión más real, puesto que las variables del entorno afectan a las variables internas de una empresa. ¿Cómo qué variables económicas estamos hablando dentro de la economía o dentro de los sectores económicos? Pues
Vamos a hablar, por ejemplo, desde el punto macroeconómico del Producto Interno Bruto. Hablaremos de la producción industrial, del ingreso, del desempleo, la inflación, las tasas de interés, impuestos. Y pues todo ello se tiene que hacer como si fuese en una receta, ver de qué manera interactúan y afectan el comportamiento dentro de una empresa. Ahora, por otro lado, decimos que si hablamos de contabilidad, pues decimos que es el lenguaje de las finanzas, porque nos proporciona datos financieros a través de los estados de resultados, del balance general y de los estados de flujos de efectivo. De tal manera que un administrador financiero pues debe tener la capacidad de interpretar y usar estos estados financieros para asignar los recursos de la empresa. Entonces, repito, la contabilidad será el lenguaje de las finanzas, dado que nos proporciona datos financieros, especialmente como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo. Entonces, preguntamos, ¿me pueden decir por qué la contabilidad decimos que es el lenguaje de las finanzas? ¿Quién me puede colaborar? ¿Por qué decimos que la contabilidad es el lenguaje de las finanzas? Porque nos Sirve proporciona para datos financieros. Datos financieros, ¿como cuáles, por favor? ¿Qué datos nos proporciona la contabilidad? Como son balance general, estado de resultados, todos estos que a fin de cuentas les podemos hacer un análisis para determinar si la empresa está bien o no. De hecho, cuando hablamos de contabilidad, pues realmente estamos hablando de finanzas. Y cuando hablamos de finanzas, pues vamos a estar hablando también de contabilidad. Lo que varía es que cuando hablamos de contabilidad, muy probablemente la parte central es el cálculo, ¿sí? El cálculo de las cuentas, el acomodo de las cuentas. Y en el caso de las finanzas va más orientado al análisis, al cálculo, pero de razones que nos permitan tener un indicador de cómo anda una empresa, pero están ampliamente relacionadas. Ahora, sin embargo, las finanzas, pues no son de toda la vida. Si habláramos quizás de matemáticas, si habláramos de lo que es el idioma, pues son siglos, ¿verdad? Para poderlo desarrollar. Sin embargo, si hablamos de finanzas, pues los conocimientos son pues realmente recientes. Claro que pues ha tenido modificaciones y mejoras. Las finanzas, nos dice la teoría que iniciaron en el siglo XIX. Los empresarios de los empresarios que fueron dando oportunidad de que surgiera el tema de las finanzas, fue empresarios como Rockefeller. ¿Alguna vez han escuchado hablar del empresario Rockefeller? ¿Alguien había escuchado el nombre de Rockefeller? No, profe. Ok, bueno, entonces para que si de repente quieren conocer un poquito más desde los orígenes de lo que es las finanzas, pues podría ser interesante revisar en principio biografías de empresarios como Rockefeller. También nos dice que otros empresarios que ayudaron al desarrollo de las finanzas fue Carnegie y DuPont. Dado que ese tipo de empresarios con una gran visión, pues crearon corporaciones industriales de gran renombre, de gran tamaño, de gran importancia,
dentro de los sectores del petróleo, del acero, de los productos químicos y los ferrocarriles. Y bueno, pues, ¿cómo creen que surgió el desarrollo de las finanzas aparte de dentro de una empresa? ¿Cómo se imagina? ¿Han escuchado la frase que dice, después de la tormenta viene la calma? ¿Han escuchado esa expresión? Sí, profe. Seguramente la han escuchado, ¿verdad? Bueno, precisamente haciendo alusión a esta frase, podemos hablar de que en el año aproximadamente de 1930, Estados Unidos se encontraba en la peor depresión de su historia. Y pues realmente la práctica financiera giraba alrededor de la preservación del capital. Es decir, pues lo que importaba era que el capital que se tenía se mantuviera, luchando con mantener la liquidez y tratando de resolver, como si fueran bomberos, problemas que se parecían en uno y otro lugar dentro de las organizaciones. Y bueno, pues no todas las empresas tuvieron tanto éxito. ¿Qué creen que les sucedió a una gran parte de empresas? ¿Qué se imagina? Que quebraron. Quebrar, así es. Entonces, en la lucha por quebrar, fue necesario desarrollar nuevos conceptos, nuevos parámetros, nuevas relaciones y desarrollar lo que sería la materia de finanzas, porque estaban en graves problemas todas las empresas y muchas de las empresas pues iban a proceso de quiebra. Entonces, era necesario buscar nuevos caminos para poder administrar una empresa y que tuviera éxito, que no solamente llevara a estar pensando en mantener el capital, puesto que la función de una empresa no es propiamente mantener el capital. ¿Cuál sería el propósito de una empresa? ¿Cuál es el propósito de una empresa, muchachos? Obtener ganancias, ¿no? Obtener ganancias. ¿Y cuáles son las dos fuentes de obtención? Bueno, podemos hablar incluso de tres formas de tener ganancias. Díganme qué opciones se les ocurren. Que ahorita lo platicamos y después deberá ser en automático, como que ustedes tienen que pensar en esas alternativas. ¿Cómo le hacemos para que una empresa tenga ganancias? Podemos pensar de muchas formas, pero básicamente tenemos que mencionar tres. ¿Quién me dice una de ellas? Que le suena lógico que sería una forma de tener ganancias. Pues haciendo ventas o tener ventas, generando producción. Generando producción y teniendo ventas, ¿verdad? De la mano ambos. Porque si solamente producimos, eso no nos va a llevar a ganancias. La producción es importante, pero el producto vendido es el que nos da finalmente la ganancia. Bueno, ese es un camino. Muy bien. A ver, otro camino. La publicidad, la promoción. La publicidad. Pero la publicidad, ¿a qué va orientada? A Ventas. conseguir más clientes. Entonces, digamos que la publicidad sería una estrategia, una herramienta para poder lograr uno de los objetivos de la empresa. A ver, otro. Cristian, Raúl, Max. Podría ser la optimización, ¿no? Porque Vamos a ver, entendemos ¿qué me dirían ustedes si yo les digo que analicemos el punto de costos? ¿Cómo hacemos que los costos nos ayuden para tener ganancias? que los costos sean menores, Que los costos sean menores. ¿Y cómo logramos que los costos sean menores? optimizando tanto el tiempo como pues, el dinero que gastamos. A ver, otra forma para reducir Con una costos. buena administración estratégica dentro de la empresa,
haciendo como cuáles cosas, como que menos scrap, producción continua, que no paren, Ok, también buenos compradores de material para que la empresa no esté parando a cada rato. ¿Qué más podría ser? Buenos supervisores, calidad de los productos buenos. También es muy importante las partes por millón, que no sé, de 1 millón nada más salgan 10 piezas enfermas. Todo ujú, esto entonces son problemas recurrentes que a fin de cuentas se tienen que analizar y resolver con los KPI para que esto nos genere menos costo. Entonces ahí sería una forma de estar economizando, pero también pues no hay que caer en lo que sería muy común, que comprar productos de menor calidad, porque a fin de cuentas eso va a ser un gasto mucho mayor. ok. ¿Alguna otra idea, muchachos? En el área de costos, tenemos que pensar necesariamente, bueno, de hecho, se hizo en las empresas más importantes, que era la cuestión del desarrollo de proveedores. Es decir, con frecuencia a veces tenemos problemas dentro de la producción porque los insumos no son exactamente los indicados para el producto que requiere el cliente. Entonces se tiene que hacer un caminar, un desarrollo de manera conjunta con el proveedor para que el proveedor pueda ofrecer los insumos más convenientes dentro de la producción. También implicó otras opciones, desarrollar nuevos procesos de producción, donde tal vez los insumos que estábamos utilizando ya no sean necesarios o que hubiera una forma alternativa de producir con nuevos insumos. Pero que obviamente, que además de que cumplan las especificaciones para el producto, pues también sean más económicos. Y dentro de los insumos, pues igual sabemos que un punto importante son el trabajo. ¿Sí? Y así es como surgió que tuvieron que buscar, bueno, normalmente las empresas contrataban personal del mismo país, de la misma región, pero se dieron cuenta ampliando su visión hacia el mundo, pues que había otros países que estaban dispuestos a trabajar, tal vez incluso con menos sueldo. Apoyados en principio por su situación económica y por otro por la cuestión del el tipo de cambio, que sabemos que dentro de la economía tiene sus efectos. Y por un último punto que debemos de pensar en cuanto a en la reducción de costos es la cuestión de las economías a escala. Es decir, que ya no pensemos en que en una cierta cantidad de unidades ah, ponemos una utilidad promedio y en la medida que aumentamos el número de unidades, pues tenemos mayor ganancia. Y ahora el reto era que quizás tuviéramos de manera individual, en promedio, poca utilidad, pero que en volumen se recuperaban completamente. Eso implicaba tener nuevos compradores y que los compradores a lo mejor ya no eran suficientes dentro de la región. Había que buscar dentro del país y había que buscar también en otros países. Y eso se fue llevando a una dinámica diferente con el propósito de buscar costos menores para seguir buscando una ganancia. Bueno, ahí llevamos dos. Ahí llevamos ingresos, llevamos costos y nos falta otro. ¿Cuál sería una tercera alternativa? Bueno, pues una tercera alternativa sería la cuestión de inversiones. Normalmente cuando pensamos en una empresa, pensamos en lo que produce y pensamos a lo mejor en nuevos procesos, como les decía, pensamos en las economías de escala, pero no hemos revisado tal vez y ampliamos nuestra visión que puede desarrollar nuevas líneas de producción, que tiene que incluso crear nuevas empresas que se asocien o que dependan de la empresa donde inició, o que sean inversiones conjuntas
con otras empresas para crear nuevas empresas. Entonces, tenemos que puede invertir y como dueño de la nueva empresa, de nuevos productos, o pueden ser empresas donde intervengan diferentes socios de diferentes empresas y surjan a su vez nuevas empresas. También podríamos verlo desde la parte de la logística. Sabemos que dentro de la logística, pues no solamente es pensar en la planta y es en pensar en lo que serían los proveedores. Podríamos agregarle también lo que es el almacén. Podríamos agregarle el pensar en la logística de transporte. Podríamos pensar también, como ya decía, en la cuestión de mercadotecnia, el desarrollo de nuevos productos y nueva tecnología. Podemos pensar también en desarrollo de nuevas inversiones, de nuevos mercados. Como ven, las posibilidades se amplían mucho para poder cumplir el objetivo de una empresa. Y eso es en lo que parte que dio posibilidades. Esto no siempre ocurrió, se les fueron ocurriendo. Imagínense, los empresarios, al igual que todos nosotros, de repente alguien nos dice, tenemos que sacar adelante la empresa y tener ganancia, porque en la medida que hay ganancia, pues tiene sentido la empresa. Si no hubiera ganancia y solamente sacan los costos, pues llegará un momento que pueda decir, no, pues si nomás voy a tener los costos, tal vez yo lo invierto, mi dinero en otra parte y mantengo el capital. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que se les ha ampliado las posibilidades de cumplir con el objetivo de una empresa? Y bueno, pues ahí les Sí, dejo mucho. de tarea, pues el que en alguna posibilidad, pues ustedes revisen un poco, conocer cuál fue el trabajo, cuál fue la biografía, que hicieron personas como Rockefeller o como DuPont. Pero ahí no termina la historia. Necesitaba que hubiera posteriormente un nuevo empuje. El trabajo de los empresarios fue muy bueno. Obviamente no necesariamente sea de los empresarios. Seguramente tuvo mucho peso su visión, pero tuvieron que tener personas que les apoyaran, ¿verdad? Que les dieran información de soporte para tomar decisiones. Pero no era suficiente porque realmente lo que ellos estaban pensando era en propósitos que beneficiaran a sus empresas. Pero si quisiéramos un desarrollo más hacia la industria en general, hacia la economía en general, pues tendría que ser alguien que tuviera una visión más amplia. ¿Y dónde creen que surgió la posibilidad de nuevos desarrollos para las finanzas después de estos empresarios? ¿En quién creen que se les ocurre que podría haber hecho este trabajo? Jacqueline, No sé, maestro. Raúl, O ¿a quién se le sea, ocurre? después, A bueno, ver si dígame. Jacqueline. O sea, el principal fue en las empresas, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, no sé. Yo pienso que como toda persona ya muchas veces las ideas surgen estando, no sé, solos en casa, pensando, meditando, no sé qué. ¿Siente, Jacqueline, que esto que le estoy diciendo le amplía la visión de lo que tenía sobre lo que es las finanzas y el propósito de una empresa y cómo ayudar a cumplirlo? Sí, maestro, porque muchas veces a lo mejor nosotros tenemos cierta idea, pero no bien, fija o bien cimentada, y nos vamos más por otros lados que pues no nos van a llevar a el éxito que queremos, ¿verdad? Y ya teniendo estos conceptos un poquito más claros, pues ya sabemos hacia dónde enfocarnos. Gracias. Raúl, ¿tiene alguna idea quién ayudó para que siguiera desarrollándose las finanzas? Yo creo que fue como que un conjunto de empresarios, economistas y como que todo este conjunto para que pudieran analizar riesgos, diferencias o mejorar este tipo de economías. Entonces, yo pienso que ahí está la respuesta entre un corporativo y un economista y un contador también. Bueno, pues ahí les va la respuesta.
la, la posibilidad, como ya lo dijo ahorita Raúl, fueron economistas. Economistas que en su búsqueda por encontrar nuevos caminos hicieron investigaciones. Y podemos pensar, cuando hablamos de economistas, pues tenemos que pensar en economistas muy buenos, que además tuvieran un prestigio y un logro verificable perfectamente. ¿En dónde podríamos encontrar personas que tuvieran de capacidad probada, que fuera más formal sus resultados y que pudiera beneficiar a la economía en general? Hay un premio que reconoce ese tipo de avances. ¿Cuál premio sería? ¿Quién nos da la respuesta? La respuesta está en los premios Nobel. Precisamente hubo una investigación de un premio Nobel en economía que ganaron los profesores Harry Markowitz y William Sharp en 1990. Ellos, dentro de sus investigaciones, hicieron grandes aportaciones a lo que serían las teorías financieras del riesgo y el rendimiento y la administración de carteras. Puesto que cuando hablamos de finanzas, pues tenemos que hablar necesariamente de inversiones. Y les decía que un camino más reciente era pensar en las inversiones. Pero para ver las inversiones, pues no se trata simplemente de ver dónde yo meto mi dinero para ganar, porque las alternativas no son con el mismo rendimiento y con la misma seguridad. Habrá alternativas que son muy seguras, que nos van a dar un bajo interés. Habrá otras que nos va a dar un alto interés, pero que tendremos alto riesgo. Y bueno, necesitábamos algunos métodos, algunos modelos que nos permitieran evaluar este tipo de situaciones. Y además, habrán escuchado ahora la siguiente frase. Dice que nadie que se jacte de buen negociante, de buen empresario, pone todos los huevos en una canasta. ¿Han escuchado algo similar? Sí, maestro. De hecho, hace Sí. poquito en una conferencia se habló de eso, de que se deben de diversificar, pues lo que nosotros tenemos que invertir, ¿verdad? O sea, no invertir todo en una sola cosa. Sí, no podemos utilizar un solo instrumento porque probablemente tengamos una muy buena decisión, pero el comportamiento de una inversión no siempre es el mismo. En algunos casos tendrá una tasa elevada, otras veces tendrá baja, otras veces obedece a oferta y demanda del mercado y podemos estar en una situación crítica. Sin embargo, si tenemos una cartera de instrumentos de inversión, pues entonces de alguna manera, primeramente de haber hecho una buena elección, de que sean rentables esos instrumentos, pues lo que tenemos que estar conscientes que tienen diferente grado de riesgo y por lo tanto en algunas ocasiones algunos tendrán mejores resultados que otros, pero en conjunto pues saldremos ganando. Pero si solamente tenemos un solo instrumento, pues es muy riesgoso. Bueno, y este tipo de análisis de riesgo lo trabajaron esos economistas. Entonces, para que ustedes también tengan en mente cuando estén hablando de instrumentos de inversión, este apellido, Markowitz. Y posteriormente hubo otro profesor, premio Nobel de Economía, este es Merton Miller, donde hizo un trabajo especial sobre lo que sería la teoría de la estructura de capital, donde nos establece este estudio, revisa la importancia relativa de las deudas y del capital contable. Con frecuencia yo les decía que en las finanzas tenemos que revisar indicadores, índices, razones,
Bueno, dentro de las relaciones que existen entre las cuentas, pues tenemos que ver cuál es la relación entre las deudas y el capital contable y cómo tenemos que equiparar una con otra y cuándo es sano, cuándo es conveniente tomar ciertas decisiones. Bueno, pues entonces, como ven, estamos hablando de años muy recientes. La de Markowitz y William Sharpe en 1990. Después le surgió el maestro Merton Miller, todos economistas. Después hemos tenido, además de ellos, otros que han aportado. Pero como se dieron cuenta, pues fue el resultado también de situaciones de crisis que obligan a que tenemos que ampliar nuestros horizontes, nuestra visión, para buscar nuevas soluciones, soluciones que quizás nunca se han utilizado, que son nuevas, pero que nos pueden dar la solución a la situación que estamos viviendo. Las últimas crisis que dieron la posibilidad de nuevos crecimientos, ustedes supieron que en un momento hubo una crisis en el sector inmobiliario. Bueno, esa crisis ayudó también a crecer. Y la última crisis con la que tenemos que revisar o que es conveniente revisar es la cuestión de la situación de crisis de los bancos. A ustedes ya les ha tocado conocer situaciones problemáticas de bancos, fusiones de bancos, bancos que desaparecen simplemente o bancos que son absorbidos por otros. Ese tipo de situaciones también tienen su aprendizaje. Bueno, pues vamos a dejar aquí por el momento este tema relacionado con las finanzas y la administración financiera y la gestión financiera. Tenemos todavía mucho que avanzar, pero creo que esas ideas les serán muy útiles tenerlas. ¿Algún comentario final, muchachos? ¿No tienen algún comentario, Cristian? No, ninguno, todo bien. Ok. Bueno, entonces voy a cerrar esta videollamada y en unos minutos comenzamos ahora con ingeniería del diseño del producto. Gracias y regreso en unos minutos.